NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, buenas noches, son las 8:01. Transmitimos desde la cabina instalada aquí en la capital del estado, en Pachuca, y los saluda Juan Carlos Ortiz. Este es el programa Entre Líneas y hoy vamos a hablar de la reforma educativa. Para ello hemos invitado justamente a Armando Azpeitia Díaz. Él es vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, en Hidalgo. Gracias, buenas noches por estar con nosotros. También está el investigador, politólogo, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Pablo Vargas González. Pablo, gracias Juan por estar Carlos, con nosotros. al contrario, muchas gracias, buenas noches a todos. Y también está Agustín Tapia Tinajera, él es sociólogo, demógrafo y estudioso en ciencias sociales. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Carlos, buenas tardes. Buenas noches. Bueno, la reforma educativa de 2012 en México es una reforma constitucional presentada por el presidente Enrique Peña Nieto dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México. Fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre del 2012 y por el Senado de la República el 21 de diciembre del mismo año. En febrero del 2013 la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal, promulgada por el Ejecutivo el 25 de febrero del 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. A partir de entonces, 6 meses para publicar y aprobar las leyes secundarias. Estamos casi en el límite porque tendría que haber salido el 26 de agosto y ya estamos a 30 de agosto. Pablo, falta un trecho todavía largo. Pues me parece que entre la reforma aprobada a nivel constitucional el año pasado con respecto a las leyes secundarias, pues hay prácticamente lo que han reconocido también senadores y diputados, un apresuramiento de las 3 leyes secundarias, y eso es lo que ha obligado también a una serie de protestas, a una serie de movilizaciones por parte del sector, digamos, más significativo de la reforma. En este caso, bueno, somos toda la sociedad, prácticamente los involucrados en este punto de la reforma educativa. Sociedad mexicana siempre ha puesto a la educación como uno de los elementos fundamentales en el desarrollo, digamos desde el periodo cardenista. ¿Quién no va a querer una reforma educativa de fondo, de calidad? Sin embargo, creo que en el contenido, en el procedimiento está la polémica y la discusión que digamos hoy estamos viendo diariamente en los medios masivos de comunicación, y la han sufrido pues los que vamos a trabajar allá, el Distrito Federal y desde luego los habitantes de la Ciudad de México. Pero pues es un elemento que también está en discusión, porque pues hay por una parte tema fundamental de discusión y aprobación que va a implicar para todo el país, para toda la sociedad, y también por otra parte el tema educativo, y tercer lugar los derechos laborales de los trabajadores. Creo que no solamente es un tema, sino que realmente abre, y no va a ser fácil porque pues creo que dependiendo de esto estamos hablando de días bastante cruciales en la coyuntura, ¿no? Estamos hablando que puede definirse una situación para los manifestantes en 2 días, ¿no? Entre tal vez hoy, mañana y el domingo, ¿no? Y por otra parte el procedimiento de aprobación de la reforma, de la única ley reglamentaria que falta, que es la del servicio docente, pues puede aprobarse el mismo 1 de septiembre, como se está previendo. El domingo. El domingo. Que es la apertura de sesiones del Congreso. El domingo, en la tarde se hace, inclusive el mismo PRI está pidiendo, por conducto de Camacho Quirós, que pues ya lo del informe, la revisión, eso puede ser de trámite, ¿no? Y que se entre directamente al fondo de ya el trabajo legislativo a través de la aprobación fast track en este momento de la ley reglamentaria. Pero esta reforma ha traído, sin lugar a dudas, apoyos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores,
el repudio por una serie de elementos que están incluidos en dicha reforma. Agustín Tapia, ¿qué tan necesaria era la reforma? Y además, muchos de los partidos políticos al interior, no solo del Congreso, sino del Pacto, han dicho que sí va a la reforma. Buenas noches nuevamente. Bueno, me parece que es una reforma necesaria, no de hoy, sino de mucho tiempo atrás, para que vaya acorde al propio desarrollo del mundo, no del país. O sea, responde a necesidades, eso lo dice Pablo con toda certeza, y todo el mundo está de acuerdo de una reforma profunda. O sea, era necesaria. Los tiempos, bueno, los tiempos son tiempos políticos, no tanto de reforma, no tanto educativos, son diferentes, y esta parte política, y esta minoría que tiene todos sus derechos, de reclamar justamente esta participación, me parece que debe de ser considerada justamente como un derecho que también se tiene. O sea, vale la reforma, pero vale también la participación ciudadana, como decía Pablo, de todos, y estos docentes que están reclamando, estas cuestiones de molestia para la ciudadanía en el DF, nosotros estamos en Pachuca, no nos pega tanto más que los que van por allá, bueno, en ese caso tendremos que reconocer que hay un derecho que les asiste, este derecho democrático de reclamar. Por tanto, debemos de aceptar todas las partes y comenzar a homologar en un mismo punto hacia dónde queremos llevar esta reforma para que sea práctica y accesible. Armando Azpeitia Díaz, vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En las últimas horas se ha insistido mucho y se ha corrido la versión de que van a ser desalojados los maestros. ¿Ustedes así lo temen? ¿Ustedes así lo visualizan? Bueno, creo que hay una posibilidad al respecto. Nosotros observamos como distintos sectores de la derecha están uniendo opiniones, los medios de comunicación, el medio empresarial está uniendo, pues, están uniendo voces en torno a esta posibilidad que ellos buscan de una salida por la fuerza, ¿no? Es una posibilidad porque muy viable en estos momentos, muy posible, por cuanto ha habido una cerrazón a dialogar con la coordinadora. Nosotros cuestionamos el fondo, nosotros decimos que es una reforma educativa carente de un debate nacional, que es una reforma educativa diseñada desde las oficinas de la OCDE, del Banco Mundial. Es una reforma educativa que nace con un prejuicio hacia más de 1 millón de maestros, una descalificación a priori de las capacidades y las competencias profesionales de los compañeros maestros, y que es una reforma que no obedece al contexto sociocultural y no es pertinente cultural y socialmente para el pueblo de México. En ese sentido, nosotros estamos pugnando desde hace tiempo por el desarrollo de un gran debate nacional que incluya a todos los sectores y que en efecto nos lleve a configurar la reforma educativa que el pueblo mexicano necesita, ¿no? Que en realidad pueda surgir de los sectores académicos, que pueda recuperar lo mejor de la pedagogía latinoamericana, lo mejor de la pedagogía mexicana, y que pueda responder hacia toda esta diversidad de nuestro país. Esta educación que hoy se nos está imponiendo, este modelo educativo que se nos está imponiendo unilateral, estandarizado, para una sociedad diversa, es completamente contrario a los avances de las ciencias de la educación. Ninguna sociedad diversa y cultural puede ser educada, puede ser instruida en términos de estándares. Eso no sucede, pues la sociedad es diversa, pues hay distintos investigadores que reconocen eso, que hay que reconocer pues los distintos contextos socioculturales de nuestro país, de por sí diverso, con más de 66 lenguas y culturas indígenas, con una dinámica de migración. Es necesario pues reconocer todas esas características, y eso no ha sucedido, pues. Entonces hay una descalificación a priori, surge esta reforma juzgando a los maestros como sospechosos e incompetentes, y necesario desde su perspectiva sancionarlos, y entonces hay una reacción de inmediato, ¿no? La coordinadora tiene que reaccionar, no solamente por sus derechos laborales, que de por sí ha costado por muchos años por la clase trabajadora construir todo este entramado de garantías laborales, que hoy vemos como este sistema está desmoronando, ¿no? Las reformas, como se ha señalado, forman parte de las reformas estructurales que apresuradamente los sectores de la derecha quieren aprobar en nuestro país. Pablo, hay mucha desinformación por otro lado para la sociedad sobre esta reforma educativa y específicamente sobre los reglamentos.
los 3 que se están por aprobar. Y una de ellas es, por ejemplo, la evaluación de los maestros, que es donde está el meollo de todo este asunto. Por un lado, la misma coordinadora ha informado a la población de que se quiere quitar la gratuidad de la educación, cosa que no es real, no existe eso en la reforma, yo no la vi, yo casi la leí, y no existe ese aspecto de manera específica que se le quite la gratuidad. Pero sí insiste mucho en la evaluación de los maestros. ¿Qué tan necesaria es la evaluación? Bueno, sí es importante y es necesaria. Estamos viviendo con una idea de pacto por la Alianza por la Educación desde hace 24 años, justamente lo estableció Salinas de Gortari cuando fue presidente de la República en un gran vínculo, ¿no? Ahí está el tema. Yo creo que sí se requiere que todos los sectores laborales, en todas las áreas, hay un nivel de evaluación mínima para mantenerse en el empleo, ¿no? Eso es normal. Sin embargo, el sector educativo creo que ha fallado mucho, no solamente en establecer los mecanismos de ingreso, permanencia, de evaluación, es decir, eso se hace todo. Y aquí el tema es que desafortunadamente la reforma educativa tiende más hacia la cuestión laboral que hacia realmente generar una calidad educativa. Creo que ese ha sido el tema de debate, por una parte, lo que se ha llevado, y por una parte, la idea de evaluación están estableciendo mecanismos más que nada punitivos. Yo lo estuve leyendo una parte de la ley que falta por una parte ya se aprobó el Instituto Nacional de Evaluación, ¿no? Educativa, y que tiene algún mecanismo digamos, aplicar la cuestión de evaluación, pero la que falta es justamente uno de los elementos centrales, que es la ley general para el personal de servicio docente, del magisterio, y allí tiene muchos artículos, y eso es lo que no conoce la gente, la sociedad, pero yo no creo que, como decía Agustín, solamente sea un tema para una minoría. Yo pienso que hay la mayoría de los profesores están interesados en revisar qué está pasando, ¿no? Yo creo que hay un sector que está movilizado, pero que realmente interesa muchísimo. Hace unos meses hizo una conferencia aquí en Pachuca sobre la reforma educativa, y realmente a quien vi fue a muchos funcionarios de la SEP, a mucha gente digamos, que están en la estructura administrativa, a profesores que realmente no veo identificados en lo que hoy es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo creo que hay un interés muy grande. Obviamente hay muchos sectores que no salen a la calle. Recordemos el golpe que se le dio el Bester Gordillo, que era uno de los principales oponentes iniciales de la reforma, ¿no? Porque, bueno, pues el tipo de negociación política sindical que se daba era realmente de corto, digamos, en un espacio, digamos, entre cuates, entre el gobernante, y así pasamos 24 años, ¿no? Sosteniendo una calidad educativa secuestrada por un sindicato y por un personaje, ¿no? Pues que bien llamaban la cacique sindical. Y entonces el problema, yo creo que el problema no está en los profesores, yo creo que el problema está en la cuestión de la educación, de cómo se plantea una reforma educativa a fondo, realmente considerando, digamos, el tema también es en la infraestructura, ¿no? Recuerdo en esta ley que falta por aprobarse, decía, bueno, sí, la calidad educativa en algún momento, pero dependiendo del presupuesto que se tenga el Estado. O sea, ¿qué seriedad eso? Realmente eso es, cuando uno está hablando de la infraestructura, bueno, de los que conocemos en Hidalgo, en Guerrero, en Chiapas, todo el sur, que realmente, digamos, tienen problemas serios digamos, de infraestructura, y de que son los que han reprobado las pruebas enlace y todas las pruebas PISA, etcétera, son precisamente entidades federativas con pobreza extrema, ¿sí? Ahí es donde el problema, pues tenemos que pensar, como decía Armando, un nivel de país, un nivel de calidad educativa, un nivel de
de reforma educativa que vaya al fondo, que no coloque a los profesores como responsables de la problemática, sino que ve en conjunto pues todo, ¿no? Institución, administración, sindicato y desde luego el profesorado, ¿no? Yo creo que habría que repensar nuevamente yo para mi gusto, replantear la reforma. Hoy se está pidiendo una abrogación, ya no solamente de las dos leyes reglamentarias, sino del conjunto de la reforma y replantearla. Creo que el tema, sobre todo para esta última ley, implica lo que tiene que ver evaluación y derechos laborales, pero no se queda solamente en esto, ¿no? Sino que va más allá, hacia un tema de reflexión sobre la educación en un futuro inmediato y de largo plazo, que yo insisto, la educación es un tema fundamental para los mexicanos. Yo, la verdad, pues creo que ha sido un mecanismo de desarrollo social del país desde los años 40, varios han señalado que ha sido el motor de las clases sociales, y yo creo que nuevamente tenemos que poner mucha atención a este tema. Agustín Tapia, otro asunto de estas, de las leyes reglamentarias es el control, yo no diría control, sino el de las plazas que no pasen de padres a hijos, y que sean justamente quienes realmente tengan la vocación de ser maestros, y que pasen un examen para que puedan poder ocupar esta plaza. Pero si nos permites, doctor, vamos a una pausa y regresamos con usted, ¿sí? Muy bien, muy bien. Regresamos a Agustín Tapia, sociólogo demógrafo. Este asunto de lo que es los filtros para las plazas de los maestros. Mire, debemos de comenzar reconociendo que la educación en México está en crisis. Es multifactorial, sin duda. Y en general, ¿verdad? En general. En todos los grados. En todos los niveles, todos los niveles. sistemas, existe una crisis tremenda y se está repercutiendo, o se ve la cara visible, es el alumno primero, sus resultados, a través de evaluaciones estandarizadas o no, pero sí nos da un indicador, no tenemos otra manera de medir. Si no hay evaluación, no tenemos educación, no podemos ver cómo... Ya tenemos que entrar todos, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, reconociendo esa parte, también debemos de reconocer de dónde venimos. Platicábamos ahorita en comerciales que pues, hay un corporativismo todavía. O sea, un grupo de los sindicatos, ya sea el CENTE o la CENTE, sí están empapados, sí saben a dónde van, tienen dirigido, pero las bases siguen todavía pensando en lo particular, y yo creo que hay que socializar el problema como tal, que deben de estar enterados hacia dónde va la reforma realmente, y que no es solamente que voy a perder la plaza, y voy a esto, porque las plazas tradicionalmente son un botín, están privatizadas por los sindicatos. O sea, yo privatizo, yo dispongo cómo heredo, cómo no heredo. O sea, es un derecho que por tradición se ha mantenido, y bueno, y eso pues vulnera finalmente. Son poderes, digo, reconozcamos. O sea, los sindicatos, las secciones se han establecido cotos de poder que les permite negociar. El que se pongan a concurso, bueno, me parece que es lo ideal, y no solo por la vocación es muy subjetiva, sino por la propia competencia que puede tener el sujeto que quiera ser docente, reconociendo el contexto, reconociendo la preparación del mismo y hacia dónde. Hace un año se abrió la Universidad Intercultural en el estado de Hidalgo, hablando de nivel superior, y bueno, nos costó trabajo encontrar docentes que estuvieran preparados para irse a la Otomitepegua. Y en la Otomitepegua no existía el docente, existía el que hablaba lenguas, pero no existía alguien que tuviera un modelo pedagógico. Pero desaparecieron el MESHE, ¿no? Bueno, y lo contra, ¿no? La cuestión epistemológica del conocimiento no podemos rescatarla, ¿no? O sea, queremos integrarlos. Entonces, en eso estamos todos de acuerdo. Pero ante estos puntos de crisis debemos de ser también muy claros. O sea, ¿qué tanto estamos defendiendo una reforma o qué tanto estamos defendiendo las plazas, las horas que nos estamos repartiendo, ese derecho de heredar, que no tendría que ser un derecho, sobre todo en un país donde ha cambiado, donde cada vez hay más profesionistas, donde cada vez la competencia, en el buen sentido, no es la competencia europea de devastar, ¿sí? japonesa, no, esta competencia de superación debería de prevalecer. Yo creo que el escalafón como tal, que se tome en cuenta y se van sumando puntos, está deteniendo justamente a la persona capacitada, a la persona que pueda hacer, y son otros elementos, no los educativos, no los de formación, los que me permiten acceder a un mayor número de horas, un mayor puesto. Bueno, y creo que ya está la diputada Dulce María Muñiz, diputada federal del PRI, y secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. Está al teléfono. Diputada, buenas noches. Buenas noches. Diputada, bueno, pues ya estamos a unos días
hay consenso por parte de los partidos que integran el pacto de sí votar la ley reglamentaria. Y todo indica que va a ser el día 1 o el día 2 de septiembre. Diputada. Mira, nosotros, ya como secretaria de la comisión, bueno, primero buenas noches, Juan Carlos. Quiero saludar a tu público del programa Entre Líneas y me da mucho gusto tener esta gran oportunidad de poder comunicarme con tu público. Gracias. Pues como tú sabes, primero yo te quisiera comentar que es importante, primeramente, que todos los mexicanos hagamos el propósito fundamental de esta reforma, el de transformar la educación en el país. Tú sabes que nos exige un esfuerzo adicional. Y lo que esta reforma quiere es elevar la calidad de la educación que reciben nuestros niños y nuestros jóvenes. Yo creo que nosotros todos pongamos lo mejor de nuestra parte para seguir construyendo esta gran obra colectiva que es México. Y creo que nosotros los diputados del partido, de los diferentes partidos, porque te quiero comentar que nosotros en la comisión hemos trabajado en diferentes reuniones de trabajo. Y como yo creo que como tú es de tu conocimiento, nosotros ya en comisión aprobamos las 3 leyes reglamentarias. Ya el 26 de agosto se publicaron en el diario oficial las 2 leyes reglamentarias, como lo saben, la ley del INI y las reformas a la Ley General de Educación. Entonces, nosotros, yo estoy también aquí junto con los demás compañeros de la Comisión de Educación, tanto del Partido Verde como del PRI. Yo estoy terminando una reunión que estuvimos con la gente, donde estamos llevando a cabo las mesas de trabajo, para poder escuchar sus planteamientos. Nosotros el día de mañana vamos a tener nuestra instalación en nuestra mesa directiva y allí estaremos trabajando en las comisiones, esperando las indicaciones que a partir de mañana ya tengamos al trabajo que tengamos de inicio en este tercer periodo. Diputada, pero no hay marcha atrás, ¿verdad? No la alcanzo a escuchar. No hay marcha atrás, ¿verdad? ¿Mande? No habrá marcha atrás en esta reforma. Mira, nosotros, yo te decía, en la comisión nosotros hemos trabajado, escuchamos en los foros que se llevaron a cabo en el país, se escucharon a las diferentes voces. Hoy lo que nosotros queremos, como todos, es que exista en este país pues una reforma constitucional y este primer paso de esta gran transformación educativa que México necesita. Transformando la educación vamos a mover a México. Nosotros estamos convencidos de que estas reformas van a ayudar para que México tenga un mejor desarrollo. Hoy nuestros niños y nuestros jóvenes requieren una educación de calidad y estamos convencidos de que estas reformas van a empezar a ayudar en mucho a este desarrollo de la educación, y tú lo sabes, que tanto requiere. Sabemos y nos queda claro que estas reformas no son las únicas, se requieren de hacer más reformas. Y en eso nos hemos comprometido. En este tercer periodo legislativo vamos a estar trabajando, como siempre lo hemos hecho, comprometidos con nuestros electores, con nuestro país, para seguir apoyando a las iniciativas que nos enviará y nos ha enviado nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Diputada, esta reforma ha llevado o ha traído como consecuencia el encono por parte de la coordinadora que ha solicitado derogarla o abrogarla, la reforma educativa, y el encono con la sociedad, sobre todo en el Distrito Federal, por la serie de consecuencias que han traído las manifestaciones, etcétera. La pregunta es ¿esto es irreversible o ocurrirá como siempre, que para evitar el enfrentamiento con consecuencias inimaginables, ustedes van a echar marcha atrás? Mira, yo creo que
a cada quien hemos, en el caso de nosotros, el Poder Legislativo, hemos dedicado nuestro trabajo y hemos escuchado las diferentes voces. Ya a la parte que le corresponde ver sobre la seguridad, sobre todas las cosas que han sucedido y que están sucediendo aquí en México, y el malestar de la población por todas estas situaciones, porque yo creo que en este país es un país libre en donde nos podemos manifestar, y creo que lo hemos visto, pero yo creo que todo tiene que ser hasta un límite, porque ya en el momento que tú afectas a terceros, pues ahí ya es a donde se tiene que tomar ciertas provisiones. Nosotros estamos seguros que vamos a seguir trabajando como lo hemos seguido haciendo, aprobando las leyes que requiere este país, las reformas que necesita, y nuestro presidente Enrique Peña Nieto, como lo ha estado en nosotros como diputados, escuchando las diferentes voces, porque tenemos que escucharlas, y así lo hemos estado haciendo en las comisiones, pero que también, como en toda democracia, pues se tiene que ir por la mayoría. Se han escuchado a todas las voces, y creo que nosotros, comprometidos por este país, porque estamos convencidos de la transformación de México, que con esta reforma empezamos, como han empezado con las otras, a ir cambiando al país. Tenemos que mover a México, y estamos convencidos, y así lo vamos a hacer. Los priistas, como siempre, pensando en que este país requiere salir adelante, requiere grandes reformas, como en este primer año legislativo se han llevado a cabo, con el consenso de las diferentes fuerzas políticas, porque nos queda claro que hoy un solo grupo político no puede llevar a cabo las reformas. Diputada, vamos a una pausa y regresamos con usted, porque también está con nosotros aquí Armando Azpeitia, él es de la Coordinadora Nacional de Trabajadores. Si nos permite, vamos a una pausa, por favor. Claro, claro. Ya regresamos, diputada, pero quiero darle la palabra a Armando Azpeitia, por favor. Él es el vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores. Dice la diputada que ya se escucharon a las voces y que la reforma, junto con sus leyes secundarias, va. Bueno, yo quisiera decirle a la diputada y quisiera decirle al público y a los compañeros maestros que nos están escuchando, de antemano, que ha sido una reforma que... Bueno, no lo escucho. A ver. Hablar un poquito más fuerte, porque sí. Aquí donde Sí, estoy, quiero comentar, diputada, sí, que la coordinadora diseñó, en acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el desarrollo de 10 foros en los que la coordinadora iba a diseñar su propuesta educativa, y que producto de estos 10 foros hubo un documento que se les hizo entrega a ustedes y que fue ignorado por la Comisión de Educación del Congreso de la Unión. Eso ha generado que la coordinadora, por supuesto, tenga una reacción al respecto. Nosotros sostenemos que esta reforma educativa, que es una reforma más administrativa que de contenido pedagógico, carece del consenso de la sociedad y que surgió tachando de antemano a más de 1 millón de maestros como ineficientes y como personas poco susceptibles de ser consultadas. En ese sentido, esta reforma carece del consenso del Magisterio Nacional, carece del consenso de la sociedad. Es una reforma en la que ha estado ausente el sector académico del país. Es una reforma que no ha tomado en cuenta ni siquiera el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, a la Universidad Pedagógica en sus distintas sedes, a lo mejor de la pedagogía mexicana y de la pedagogía latinoamericana. Es una reforma educativa con un alto contenido administrativo y gerencial, de acuerdo a los estilos neoliberales impuestos por la OCDE. Es una reforma educativa que pretende implantar un modelo estandarizado para un país diverso y multicultural. A ver, Armando. Diputada, sí. Dice el vocero de la coordinadora que enviaron un documento que fue ignorado a la Comisión justamente de Educación Pública,
en la Cámara de Diputados y que fue ignorado. ¿Esto es real? Y yo quiero comentarle al profesor Armando Aspey. al profesor Armando, que el día de ayer que estuvimos aquí en la mesa de trabajo con sus compañeros de la coordinadora, al estar revisando el documento, llegamos a la conclusión de que muchos de las propuestas de ellos habían sido tomadas. Y yo le quiero comentar al profesor que se hicieron muchos foros, que estoy en la Comisión de Educación, se hicieron muchos foros, se escucharon a todas las voces. ¿Tiene usted el número de foros? Yo difiero. No, en este momento la cantidad de foros en los que se hicieron en diferentes partes del país, se hicieron en el Congreso, en diferentes partes. Pero yo lo que le quiero comentar es que hay una mesa de trabajo con la coordinadora. Hoy también ya recibimos hoy sus propuestas. Esas propuestas las vamos a llevar al seno de cada una de las comisiones, porque nosotros solamente somos una mesa receptora y mañana serán entregadas a las comisiones de educación del Congreso y ya a las comisiones del Senado de la República, igual de educación. Ahí van a ser turnadas todas estas propuestas. Ahí hemos estado trabajando, hemos estado escuchando. Yo lo que sí le quiero comentar al profesor, que sí se realizaron estos foros, sí se abrieron esta oportunidad y sí se tomaron en cuenta tanto las propuestas del CENTE como la de la sociedad, como la de la CENTE, y ahí hemos estado platicando y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos que construir este país y lo hemos dicho. Los cambios siempre nos ponen resistencias, pero yo estoy segura de que todos estamos convencidos de que esta reforma es en beneficio de los niños y de los jóvenes. Diputada, ¿me puede decir tanto cuál es? Los jóvenes como los niños requieren una educación de calidad y el maestro lo sabe. Esta capacitación a nosotros los maestros, en el caso de Hidalgo, ustedes saben que ahí se aplica un examen para ingresar al sistema educativo. También se nos aplican exámenes a los maestros al final de año, nos capacitamos. En el caso de nuestro estado, las pruebas enlaces y todas las hemos llevado a cabo. Yo creo que así como en Hidalgo hay muchos estados en el país y hay muchos maestros comprometidos con la educación, que estamos convencidos que México necesitaba esta reforma. Y ahí estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo, porque hay muchos maestros trabajando en sus escuelas convencidos de que quieren sacar adelante a sus alumnos. Diputada, dice usted que sí se tomaron en cuenta algunos puntos que planteó la Coordinadora Nacional de Trabajadores. ¿Nos puede decir cuáles son estos puntos que sí se tomaron en cuenta? ¿Cuáles fueron estos puntos que sí se tomaron en cuenta? Los estamos trabajando. Ayer estuvimos en la mesa de diálogo y se están trabajando. Pero no están incluidos en la reforma. No están incluidos en la reforma, no están incluidos en la ley reglamentaria. Claro que sí, claro que Entonces, sí. ¿cuáles serían estos puntos? Mire, nosotros lo estábamos ayer analizando con ellos y estamos trabajando en ese proceso. Hoy, por ejemplo, volvimos a estar trabajando con ellos, sobre todo porque lo que ellos decían y lo que decimos nosotros es que estamos convencidos de que se requiere una educación de calidad, de que ellos, tanto los de la CENTE, dicen que también debe de haber una evaluación, que se debe de evaluar, los programas, que se deben de evaluar a los alumnos, a los maestros, como se está haciendo. Hay muchos puntos de encuentro en lo que se hizo en la reforma. Y entonces ya el día de mañana, porque se están trabajando, ya el día de mañana que estaremos llevando a cabo la siguiente mesa, ahí se estarán dando a conocer. Muy bien, profesora. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Claro. Una pausa. Bueno, diputada, ¿me escuchan? Sí. Claro que sí. Ya finalmente, diputada, el reloj legislativo está corriendo. El día 1 se inicia la sesión. ¿Hay posibilidades de meterle corchetes a la ley reglamentaria? Es que siempre nuestro partido, y ahorita que se acaba de dar de que se obtuvo la reunión con los trabajadores de la CENTE, y ahorita que dio el posicionamiento nuestro grupo parlamentario del PRI y junto con el grupo del Verde, se decía eso,
de que se van a tomar en cuenta, se van a llevar a las comisiones de educación, y si es necesario se van a llevar al pleno, porque allí es donde se van a votar y vamos a ver si estas propuestas se aprueban. Yo lo que sí quiero dejarle muy claro al maestro, de que sí se tomaron en cuenta las propuestas de todos los foros. Claro que ahí está en la esencia de la reforma. Se tomaron en cuenta las propuestas del CENTE, se tomaron en cuenta propuestas de todas las expresiones, tanto educativas, de la sociedad. Todo se tomó en cuenta porque era necesario para poder construir esta reforma. Ahí está, y ahí conforme vaya aplicándose, se van a ir dando cuenta de que verdaderamente se tomó en cuenta a los diferentes actores en esta reforma. Y ahí está, vamos a seguir construyendo, porque nosotros, tanto el partido del PRI como en este caso el del Verde, lo hemos dicho, somos partidos que nos gusta escuchar, que nos gusta tomar en cuenta a todos, porque nos queda claro que hoy nadie puede llegar a construir una reforma solos. Se requiere del apoyo de más grupos parlamentarios. Diputada, a ver, Armando Azpeitia de la coordinadora, dice la diputada que sí tomaron en cuenta su posicionamiento. ¿Esto es real o no? No, nosotros sostenemos que no. Que no. Nosotros sostenemos que desde que la reforma fue planeada en diciembre y febrero, hubo una ausencia de consenso, una ausencia de consulta, y que si hemos llegado a esta circunstancia en que hoy estén reunidos la Comisión de Educación, la Comisión de Gobernación con los compañeros de la coordinadora en el Distrito Federal, es precisamente producto de una presión que los maestros han hecho para poder ser escuchados. Ese es el asunto. Si nosotros observamos los documentos que la Secretaría de Educación Pública ha venido construyendo, nosotros encontraremos que por allá por el 2010, la OCDE empezó a mandar comisiones a México para revisar las leyes educativas y recomendaciones. Esas recomendaciones, nosotros revisamos el acuerdo 592 y están casi transcritas. Y en el mismo acuerdo 592, donde se habla de la construcción del currículum, se habla de que fue consultada la Universidad de Harvard, algunas instituciones de Estados Unidos, de Australia, pero no los maestros. O sea, los maestros son los grandes ausentes de esta reforma, los padres de familia, la sociedad, el sector académico del país es el gran ausente de esta reforma. Entonces, hoy estamos en esta circunstancia por una presión que los maestros han tenido que obligar a los políticos, que son los empleados de los ciudadanos, a que nos escuchen. La labor del legislador, básicamente, fundamentalmente, es la comunicación con la sociedad. Y aquí ha habido un enclaustramiento, una intensa relación del poder legislativo con los banqueros, con los empresarios, con organismos como Mexicanos Primero, pero ha habido una decisión de dejar de lado al magisterio y de aplicarle la evaluación. Yo quiero señalar aquí unas cosas. Pues yo no estoy ahí de acuerdo con usted, maestro. Yo respeto su forma de pensar, pero quiero decirle, maestro, que en los foros hubo maestros. En los foros los escuchamos. Ahí estuvieron sus propuestas. Y ahí yo quiero decirles que nosotros, como la Comisión de Educación está constituida con los diferentes grupos políticos, y ahí se escucharon las voces en los foros. Yo quiero comentarle y decirle respeto su punto de vista, porque estamos en un país libre y somos libres de expresar nuestras ideas. Yo nada más le quiero dejar muy claro que estamos convencidos, yo soy una convencida como maestra de primaria que soy, de que este país requiere de una reforma constitucional en materia educativa, porque se hace realidad la educación de calidad para los mexicanos, porque los maestros les favorece el cambio y el progreso de los estudiantes. Usted mejor que nadie sabe que la educación seguirá siendo gratuita, laica y promoverá la tolerancia y la paz. Y sobre todo usted, y es algo que no hemos querido tener claro, que brinda certeza a los docentes sobre su empleo y su preparación, así como a los padres de familia sobre la educación que reciben sus hijos. A mí me da mucho gusto tener esta gran oportunidad de participar con ustedes
en este evento, pero yo sí quiero decirles y dejarle claro a usted, maestro, y a su auditorio, de que esta reforma constitucional es el primer paso de la gran transformación educativa que México necesita. Transformando la educación, vamos a mover a México. Y yo estoy segura que la ciudadanía sabe de que en la medida de que haya una educación de calidad, vamos a tener un México con mayores empleos. Vamos a tener a mejores jóvenes, a mejores niños preparados. Buenas noches. Gracias, diputada, Gracias. la secretaria de la Comisión de Educación Pública en la Cámara de Diputados. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, y ahí estaremos trabajando. Gracias, siempre diputada. En favor de todas las familias hidalguenses y también para todas las familias del país, y apoyando las propuestas de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, y también apoyando el trabajo de nuestro gobernador Francisco Olvera Ruiz. Gracias, diputada. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Hasta luego, adiós. Pablo, dice la diputada que este es un paso de la gran transformación que requiere México en materia educativa. El tema que estamos discutiendo aquí es que realmente si hay reformas, digamos, catopardistas de cambiar todo para no cambiar nada, dejar la misma situación y al contrario perjudicarla en todo caso a ciertos sectores, pues lo que estamos diciendo es los niños, los padres de familia y los profesores, ¿no? Yo creo que no convendría. Yo estoy viendo dos escenarios posibles inmediatos. Uno, que aprobar la reforma como está, que es lo más probable, aprobar la reforma con modificaciones que realmente no cambie nada, con idea de que los escuchamos al final, pero ya tenemos que votarla. No creo que ninguno de los dos escenarios beneficie ante una situación actual, ¿no? Cómo está la percepción que se tiene a nivel nacional. Yo creo que, para mi parecer, los que están en el Distrito Federal son representativos de una inquietud del magisterio nacional, y aun cuando pues, en el norte, en Monterrey, cuando vemos que se manifiestan los profesores, pero sí hay, digamos, una percepción del profesorado, del magisterio, del conjunto, ya sea del ACENTE o del CENTE, que sí les interesa realmente qué está pasando, y en algún momento puede ser algo, cómo se dé el proceso de aprobación, puede ser algo que pues pueda realmente mover a México. Yo creo que en todo caso, si no hay un cambio de fondo realmente, o bien que se permanezcan algunos mecanismos, por ejemplo, de nombramiento, procedimiento de ingreso, permanencia del profesorado, sí tiene algunos elementos que realmente están afectando. Recuerdo rápidamente dos. Uno, que dice que a 3 evaluaciones, si no los aprueba el profesor, lo reprueban. Lo quitan sin cargo a la responsabilidad del Estado. Pero lo mandan a un cargo administrativo. Finalmente no pierde la plaza. Puede perderlo, y bueno, en el caso del nombramiento... Pero no dice será cesado, dice simple y sencillamente que será separado y se le pero buscará... no dice que se le pasará a cargos de no docentes. Ahí hay una situación que no atañe, digamos, directamente al maestro. Nosotros somos producto de un sistema de formación. Nosotros somos producto de planes y programas que opera las escuelas normales, la universidad pedagógica, todo un sistema de formación. En el momento en que al maestro se le señala como inoperante, como no competente, pues, en ese momento se reprueba automáticamente todo el sistema de formación. Ese es el asunto, digamos, de por qué nosotros... Pero a ver, sí estamos de acuerdo en la aquí hay evaluación. un punto muy importante. Antes de entrar a la evaluación, se les da un curso de inducción, ¿sí? Y luego viene un examen, y si lo reprueba, le vuelven a dar otro curso y vuelve a tener otra oportunidad. Y si la vuelve a reprobar, otra vez se hace el curso y otra vez se presenta el examen. O sea, 3 oportunidades. El asunto es cómo se define la evaluación. La evaluación diseñada burocráticamente y a pedido, la evaluación puede ser muy bien diseñada en sentido de diséñame esta evaluación para desechar 3,000 personas. Nosotros lo vivimos con carrera magisterial. En carrera magisterial no es un asunto de la capacidad del maestro, es un asunto presupuestal, y entonces las personas que logran pasar a los niveles
subsecuentes de carrera magisterial no son necesariamente, no tiene que ver eso con que sepan más, que en gran parte sí es así, pues, sino tiene que ver con ajustar el número de los que van a pasar a la disposición presupuestal. Y aquí en esta reforma educativa hay de antemano incluso una declaración del presidente de la República de revisar los fondos destinados a la educación. Y quiero decirle que la fracción tercera del artículo 73 de la reforma constitucional del tercero señala que los directores, con sus maestros, con los alumnos y los padres de familia, serán los responsables del mantenimiento, la compra de materiales y problemas básicos de la escuela. Esa es la parte, digamos, donde nosotros no estamos de acuerdo, donde sí estamos diciendo hay un filtro privatizador, porque también hay una estrategia descentralizadora. También de la Federación se envía la educación a los estados, de los estados se envía a las regiones, que es un proceso que está viviendo el estado de Hidalgo, pero también hay una intención de enviarla a los municipios y dejarla finalmente en las comunidades con los consejos escolares, que son los que tienen pensado que operen el costo de las escuelas. Entonces ahí es donde nosotros decimos, no podemos entrar a la discusión de las leyes reglamentarias sin entrar a la discusión del sentido del carácter público, laico y gratuito de la educación pública en México, su sentido filosófico también. Y entonces podemos entrar a las leyes reglamentarias. Lo que el Congreso quiere, le pide a la Comisión de la CENTE es, discutamos las leyes reglamentarias. Si nosotros discutimos las leyes reglamentarias, estamos aceptando de facto la reforma constitucional. La ley madre. Que nosotros consideramos ilegítima, aunque es legal, ilegítima y con carencia de consenso. Yo veo justamente una falta de armonización, una falta de coherencia entre la reforma constitucional aprobada, precisamente con las 3 leyes reglamentarias, y más aún con la que falta por aprobarse, la del servicio docente. No creo que embonen, ¿no? Por una parte me parece la reforma muy ambigua y superficial, ¿no? Realmente no va hacia dar elementos para que se genere una calidad en efectivo y realidad, ¿no? Tomando en cuenta precisamente el Sistema Nacional de Educación. Y yo diría, lo que hoy se está aprobando no está hecho para cómo se formaron desde hace 40, 50 años los profesores del magisterio. Los profesores no están preparados para un tipo de evaluación. Lo que dice Armando es cierto. El tipo de evaluación puede ser completamente distinto, no simplemente, ¿no? Es reprobatorio, punitivo. Entonces yo creo que una evaluación, yo estoy de acuerdo que se haga una evaluación, pero que realmente considere un conjunto de factores, de condiciones, de elementos. Estamos hablando de, prácticamente el país es muy diverso, estamos hablando de 110 millones de mexicanos con una diversidad de culturas. Si uno pone, lo que hemos visto para las pruebas PISA o las pruebas enlace, son completamente que no observan las condiciones como fueron dadas, digamos, el sistema educativo nacional, tanto para el profesorado como para los alumnos. Y es un grave error generar exámenes y evaluaciones completamente estandarizadas. Agustín, reconociendo estos 40 años que tiene la formación docente, bueno, también recordemos que esos 40 años ha habido una composición de intereses corporativos, gremiales, y que eso nos ha mantenido. Yo decía hace rato, no confundamos entonces la cuestión únicamente laboral o de intereses de los propios sindicatos, en el caso del CENTE que se manifiesta, con la evaluación. Yo estoy totalmente de acuerdo con Pablo que una evaluación debe de ser más pensada, más regionalizada. No podemos hacer exactamente cuantitativa y cualitativa. Recordemos, tenemos que medir. O sea, si no se mide, no se puede mejorar y no hay educación. Pero entonces, ¿qué tanto estamos cediendo como sociedad o reconociendo esta cuestión de que me estás afectando intereses que yo he tenido ganado y que no me han costado más que pertenecer a un gremio? O sea, eso está en juego, y yo creo que hay que cuidar. O sea, ¿qué tanto yo dejo para poder negociar que no me hagas lo que quieras hacerme tú, gobierno? ¿Qué tanto dejo de dar clases? No, ¿qué tanto dejo yo de percibir, por ejemplo? ¿Qué tanto dejo de aspirar por una cuestión meramente escalafonaria, de compadrazgo, hablando en términos coloquiales? O sea, hoy mismo la carrera magisterial, como decía, funciona a partir de un presupuesto, pero no funciona a partir de tampoco de la capacitación, está aceptado. Vale lo mismo un curso de habilidades directivas que una maestría o un doctorado. Menos. Sí, menos.
Y eso es aceptado tanto por la CENTE como por el CENTE. Entonces, a ver, ¿qué tanto estamos nosotros ahí? Eso es a lo que me refiero. ¿Qué dejo, qué subo, qué negocio? A ver, ya nos vamos de manera muy sucinta, nos quedan 2 minutos. Pero nosotros a ver, no vaticinio. Nosotros no somos causa, nosotros somos efecto. Nosotros los maestros de base, los que egresamos de las normales, nunca fuimos por la compra de una plaza. Nosotros, las personas quienes fomentaron esto fue el sistema político y el sindicato, que nosotros decimos sindicato charro, ¿no? Ellos fueron los que fomentaron esto. Nosotros, los trabajadores de la educación, somos los que estamos en las comunidades, en las asesorías técnico-pedagógicas, como directivos, etcétera, etcétera, dando la cara por la educación de este país, con todas las carencias que hay, con toda la desintegración familiar que hay, con todo el problema de los migrantes, del desempleo y de los más de 53 millones de pobres que tiene este país. Nosotros lo estamos tratando de sacar adelante. Pero, por ejemplo, la violencia o los actos violentos de los maestros que pertenecen a la coordinadora, yo creo que no se justifica. No, por supuesto, pero hay un... Y eso ponen en mal a los profesores, ¿no? Hay un sistema que no está funcionando adecuadamente. Hay un sistema político con una clase política empeñada en echar adelante las reformas estructurales, agrupada en un denominado Pacto por México, que muchos mexicanos no nos sentimos representados ahí, en esa clase política. Por eso entonces la coordinadora, en su propuesta, es volver a la discusión de la reforma constitucional del artículo 3º y 73, y generar un gran debate nacional, un gran movimiento académico en todo el país, que pueda darle rumbo y calidad de esta educación, a la educación de nuestro país. No Gracias, estamos Armando. en contra de la evaluación. Gracias, por Armando. supuesto que no. De manera muy sucinta, Pablo, ya no va. Yo estoy a favor de una reforma educativa realmente que vaya a fondo, con muchos recursos, con mucho dinero. Se gasta gran cantidad del presupuesto para educación. Yo creo que es el número 1 en lo que se gasta. Sin embargo, la calidad educativa es completamente negativa y eso no se evalúa a los funcionarios, a los líderes, ¿verdad? El tema es, yo estoy a favor de una reforma, no al vapor, no que se haga sobre las rodillas o que se vaya a aplicar de manera inminente, sino que sea reflexiva y que realmente beneficie pues al profesorado por una parte y desde luego que llegue a todas las escuelas, que es lo que nos hace falta. Gracias, Pablo. Agustín Tapia. Bueno, igual que Pablo, yo estoy a favor de una reforma profunda, pero con la participación real de todos los actores que estamos dentro del sistema educativo nacional y reconociendo nuestras carencias y potenciando lo que tenemos positivamente. Creo que ese ejercicio todavía nos falta realizarlo, pero estamos en pos. ¿Qué vamos a hacer con esta reforma? Pues va a ir para adelante, es lo que yo considero y veo de acuerdo a los tiempos. No es la adecuada, les faltan, sí, tendremos que trabajar posteriormente para esto. Bueno, ya como colofón, es necesario, por otro lado, saber cuántas escuelas, cuántos profesores y cuántos alumnos. Y yo creo que es vergonzoso que en el 2013, con todo el adelanto tecnológico que se tiene en este país y en el mundo, o el acceso a las tecnologías, hoy no se sepa cuántas escuelas hay, cuántos maestros existen y cuántos alumnos. Las computadoras, lo cual es imputable a los trabajadores, es imputable a la estructura, ¿no? Así es. Son temas Así es. Bueno, pues muchas gracias, Armando Azpeitia Díaz, él es vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted y al público. Gracias también a Pablo Vargas, él es politólogo, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias, Juan Pablo, Carlos, buenas siempre, noches. Muchas gracias. Y también al doctor Agustín Tapia Tinajera, sociólogo estudioso en ciencias sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. Y a mis compañeros Jorge Martínez aquí en Pachuca, allá en Tulancingo, Memo Ortega, y a quienes hicieron posible la transmisión vía televisión, Jaciel Velasco y Celso García. Gracias, buenas noches, pide Juan Carlos Ortiz. Gracias nuevamente a todos. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.